Hola a todos, para el siguiente video vamos a trabajar un proyecto sobre Java Web, el cual va a ir dirigido a una tienda en línea, el cual va a ir conectado con una base de datos SQL Server, que es con la cual desarrollaremos el resto del curso. Inicialmente vamos a encontrar en una carpeta compartida, la cual dejaré disponible en la descripción del video, una carpeta de recursos compartidos donde vamos a poder encontrar todo el contenido o material que vamos a utilizar durante el mismo. Vamos a ver que por acá tenemos una serie de carpetas aquí en recursos. La primera va a ser la carpeta DB. La carpeta DB contiene la base de datos con la cual vamos a trabajar. En este caso tenemos acá el script llamado chop, el cual es muy fácil de ejecutar y de poder replicar en nuestra base de datos. Inicialmente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que copiar todo este script que tenemos generado aquí de la base de datos. ¿Listo? Copiamos acá, incluyendo también las llaves. Vamos a nuestro SQL. En este caso tengo un SQL Server aquí instalado, versión 2016, en donde ya tengo creada la base de datos. Pero como es primera vez que la van a crear, dan entonces acá el nuevo query. Y una vez desplegado la ventana del nuevo query, pegamos como tal nuestro script. Vamos a la parte inicial, ejecutamos esas dos primeras líneas para que utilice como tal la base de datos maestra, la que tenemos por defecto. Luego de eso, ejecutamos esta opción de acá solamente para crear la base de datos. Entonces, él crea la base de datos llamada shop y hace uso de ella para que quede en esta lista desplegable de acá, que es donde nos indica en qué namespace o base de datos estamos ubicados. Entonces es lo que hace este comando de acá de useChop. Entonces nos va a dejar ubicados en esta base de datos. Luego de esto podemos borrar esta línea de aquí y presionar F5 o darle ejecutar. Él se va a encargar de crear entonces cada una de estas tablas con las diferentes relaciones que hay acá. Recordemos que solamente es un esquema de estructura sin datos. ¿Listo? Inicialmente para que la podamos trabajar de cero. Entonces aquí en Execute para que ejecute la base de datos y posteriormente a ello pues nos debe crear una base de datos creada de esta manera, shop, con esas tablas que vemos aquí: categorías, ciudades, cliente, tipos de documento, métodos de pago, las fotos del producto, los productos, venta a detalle, las ventas, los estados y los usuarios. ¿Listo? Entonces, una vez creado esta base de datos, lo segundo que vamos a hacer es venir aquí a la parte de seguridad, no de la base de datos, porque recordemos que la base de datos también tiene un ítem de security, sino que vamos a ir al general. Y acá en la parte de logins vamos a crear el usuario correspondiente para esa base de datos, ¿correcto? Para no autenticarnos con el usuario Windows, sino que podamos hacerlo a través de una autenticación SQL. Entonces para ello damos acá en login, crear nuevo, y él nos va a desplegar unas opciones donde vamos a poder hacer las diferentes configuraciones de qué permisos tiene, cómo se va a conectar, cuál va a ser el usuario, cuál va a ser el password. Esto se realiza una sola vez durante el curso. Entonces acá le decimos que en lugar de ser de autenticación Windows es SQL. Entonces acá vamos a decirle que es user chop, el usuario de la base de datos chop. En el password por el momento vamos a ponerlo del 1 al 6 para que sea fácil de recordar. Y acá vamos a quitar estas opciones que vemos de aquí, de forzar como tal las políticas de seguridad para que el password expire, para que lo tengan que cambiar en el siguiente login. Quitamos eso para que nos quede ya definitiva la clave del 1 al 6. La base de datos por defecto que él nos sugiere dice que es la master, pero nosotros vamos a seleccionar la base de datos chop. Luego venimos acá a server roles y adicional al rol público seleccionamos administrador del sistema. Y en user mapping seleccionamos la base de datos a la cual vamos a conectar. Listo, recordemos que él puede conectarse a una o muchas bases de datos. En este caso la que nos interesa es la base de datos chop. Listo, entonces aquí está el usuario y le decimos que va a ser DB owner
para que sea como tal el administrador o el propietario de esa base de datos. Damos OK y nuestro usuario ya tiene que haber entonces quedado creado acá. User Shop. ¿Cómo verificamos que nuestro usuario realmente quedó creado? Entonces es muy sencillo, damos acá SQL Server Authentication, ponemos User Shop y la contraseña del 1 al 6. ¿Listo? Que se va a poder conectar y va a poder ver la base de datos Shop. ¿Listo? Lo segundo que tenemos que hacer, como vamos a trabajar con Java, es que tenemos que hacer una configuración de el SQL Server. Entonces vamos a buscar la opción SQL Server 2016 Configuration Manager. ¿Listo? En el caso de que no les aparezca esta opción, deben hacer una configuración diferente utilizando las reglas del firewall. En este caso, pues tenemos la opción instalada, debe venir como tal cuando hagan la instalación del SQL. Y los pasos que vamos a realizar acá también se realizan solamente una vez, siempre y cuando estemos como administradores. La primera es que nos vamos a dirigir aquí al SQL Server Network Connect Configuration y los protocolos para trabajar con SQL Server. El que nos interesa es el puerto TCP/IP. Inicialmente él va a venir deshabilitado, entonces lo primero que vamos a hacer es darle aquí en propiedades, vamos a ubicar la opción que dice IP address y nos vamos a dirigir hacia la parte final donde vamos a buscar la sección IP all y la conexión a través del puerto TCP. Esta opción viene inicialmente vacía, lo que vamos a hacer es configurarla con el puerto 1433, que es por donde se va a conectar como tal nuestro driver, ya lo vamos a ver más adelante, a través de ese puerto hacia la base de datos. Una vez hecho esto, dan a aceptar y después de eso, si venimos y le damos habilitar, aquí la propiedad enable. Una vez habilitado como tal este protocolo, debemos dirigirnos a los servicios de SQL Server. Vamos a ubicar aquí el SQL Server Express, que es nuestra instancia que acabamos de instalar. En caso de que tengan más instancias de SQL Server instalado, pues deben tener cuidado en esta parte porque va a aparecer más de un SQL Server acá. En este caso, como solamente hay una sola instancia, entonces es la que vemos aquí. Como ella ya está corriendo para poder que tome los cambios del puerto TCP que le acabamos de establecer, venimos acá y le damos reiniciar. Una vez reiniciado, ya ha tomado los cambios y podemos ya empezar a trabajar lo que más adelante vamos a ver como el JDBC. ¿Listo? Entonces, ¿cómo configuramos que esa conexión nos haya quedado bien? Muy fácil, venimos al símbolo del sistema, que abrimos un CMD, damos el comando telnet localhost y el puerto 1433. ¿Listo? Cuando está acá titilando, pues nos quiere decir que efectivamente se pudo conectar por el, el puerto que le habíamos especificado de acuerdo al telnet. ¿Listo? Entonces, esto es como la manera de comprobarlo. En el caso de que nos diga que el comando telnet no pudo ser reconocido y demás, es porque desde nuestro panel de control no tenemos habilitado la opción del telnet. Entonces, ¿cómo lo habilitamos? Vamos aquí a programas y características. Esperamos como tal que nos liste aquí todas nuestras aplicaciones y seleccionamos acá la opción que dice activar o desactivar las características de Windows. Dentro de estas opciones, recordemos siempre y cuando estemos como administradores, lo vamos a poder realizar. Acá una opción de las que nos va a facilitar va a ser el cliente FTP. Entonces es una opción que pueda que en algunos casos venga deshabilitada si es que nunca la hemos utilizado. Y en otros casos, pues si ya está seleccionada, ya nos debería haber funcionado el comando anterior que ejecutamos en el CMD. Acá él nos debe desplegar pues todas las opciones que vamos a tener configurados como tal dentro de nuestro Windows. Y vamos a ver entonces, aquí está, cliente Telnet, perdón, el FTP es para otro objetivo, en este caso es el cliente Telnet. Entonces nos aseguramos de que esté aquí seleccionado, damos a aceptar para que nos lo habilite. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra base de datos, tenemos nuestro usuario creado y tenemos ya el puerto habilitado para conectarnos. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a iniciar con nuestro proyecto web.
Por acá tengo inicialmente ya creado el proyecto. Para crear el proyecto damos acá en New Project y buscamos la opción no que dice Java, sino que la que dice Java Web. Seleccionamos aquí Web Application, damos aquí siguiente y le damos aquí el nombre de la aplicación. En este caso, pues ya tengo el proyecto web creado acá, Shop. Entonces lo creamos acá y le damos siguiente. Vamos a darle aquí Shop 1 por el momento para ver cómo sería el proceso. Seleccionamos o dejamos aquí por defecto el Glassfish, la versión de Java como tal la que estamos utilizando. Le damos por acá siguiente. Él nos va a desplegar unas opciones por si queremos utilizar algún ORM, sea Spring, sea Hibernate, entre otros, como lo estamos viendo acá, o Java Server Faces. Y aquí ya le damos finalizar para que nuestro proyecto quede creado. Entonces en este caso debería crear un proyecto de esta manera. ¿Listo? Vacío. Entonces lo primero que vamos a hacer, como vamos a trabajar con una arquitectura de n capas, ¿listo? En este caso de una aplicación monolítica, pero que va a estar dividida por capas, vamos entonces aquí a crear los diferentes paquetes, que es donde va a estar encapsulados los diferentes componentes. El primer paquete que vamos a crear va a ser el paquete, vamos a ponerle acá el nombre de nuestro proyecto, punto. Entonces el primer objeto que vamos a crear, el primer paquete, va a ser con .chop.controllers. Listo, aquí vamos a almacenar los controladores, vamos a crear otro Java Package con .chop.data, que es donde va a estar almacenada la parte de infraestructura, hacia qué base de datos nos vamos a conectar y demás. Y con .chop.services, que son los servicios como tal que vamos a exponer, los cuales van a contener la parte lógica. Y por acá vamos a crear un último paquete que va a ser con .chop.models. ¿Listo? Entonces de esta manera tenemos una arquitectura MVC, modelo vista controlador. Controladores por esta sección, modelos por esta. En web page pues vamos a crear las respectivas vistas. Y estas dos carpetas que vemos aquí de más, la de Data y Services. Data, recordemos que es la parte de infraestructura, con quién nos vamos a conectar y demás. Y la parte de los servicios, los que realizan la parte lógica como tal, el core de la aplicación. Entonces, una vez hecho esto, lo primero que vamos a hacer es que vamos a establecer nuestra conexión a base de datos antes de adelantar cualquier punto. Entonces acá vamos a crear una clase que se va a llamar ConnectionDB de esta manera. ¿Listo? Nos dice entonces en qué paquete va a quedar, en este caso en el com.chopdata, y le damos finalizar. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que acá debajo de package vamos a importar nuestras librerías. En este caso, como vamos a trabajar con SQL, entonces le decimos que vamos a importar todos los drivers o librerías que ya vienen como tal inmersas en el IDE para trabajar con SQL. ¿Listo? Después de haber hecho esto, de haber puesto el import java.sql, vamos entonces a venir acá y hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable privada de tipo estática que va a ser de tipo conexión. En este caso lo vamos a llamar cnx y le decimos que esto es igual a nulo. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a hacer. Define una variable privada estática. Ya vamos a ver cuál es el objetivo. Lo que vamos a implementar acá es un patrón de desarrollo llamado singleton. Entonces, si buscamos por acá, ¿cuál es ese patrón de desarrollo? Nos dice que es un patrón en ingeniería de software para trabajar con una instancia única. ¿Listo? Eso lo van a poder consultar también más adelante para profundizar sobre el tema. El objetivo del singleton es que cuando yo hago una instancia, por defecto estoy creando una copia de
la clase con la que estoy trabajando. Entonces, como vamos a trabajar con una conexión a base de datos, por cada instancia que yo realice, pues va a ser una nueva conexión que él va a realizar a la base de datos, una nueva sesión, y esto pues multiplicado por la cantidad de usuarios que vayan a hacer uso de la plataforma, pues voy entonces a encontrar un colapso como tal en nuestra base de datos. Entonces, para evitar eso, y con una información que yo sé que durante el transcurso o la ejecución del proyecto no va a cambiar, utilizo ese tipo de patrones. Entonces, vamos a ver en qué consiste. Aquí tengo mi variable de forma privada. Luego vamos a construir ahora un método público, también estático. Listo, recordemos que el estático es que lo podemos invocar desde cualquier parte de nuestro código sin necesidad de realizar una instancia como tal de esta clase. Listo, entonces vamos a poner por aquí un connection del mismo tipo, o sea, lo que vamos a retornar así, aquí en este método va a ser la conexión. El nombre que le vamos a poner va a ser getConnection, listo, lo que sea lo más claro posible, getConnection. Y como vamos a trabajar con base de datos, tenemos que establecer por aquí unos throws de qué tipo de variable vamos a poder, o qué tipo de excepciones vamos a manejar. En este caso, la SQL exception, y por acá la class not found exception, ¿listo? Si ustedes dan aquí la combinación de teclas Alt Shift F, él se encarga de acomodar el código, ¿listo? Lo va identando. Y como buena práctica, ¿listo? Vamos a trabajar con nuestro try, nuestro catch. Entonces, inicialmente vamos a poner aquí la siguiente validación. Vamos a decirle que si nuestra variable cnx es igual a nulo, entonces él va a realizar alguna función. ¿Listo? De lo contrario, se va a encargar de retornar la variable cnx. ¿Listo? Entonces, la primera vez que yo haga el llamado de este método, la variable cnx va a ser nula. Es decir, la primera vez que intenten invocar el programa, solamente la primera vez, él se va a encargar de conectarse a la base de datos. Entonces, cuando él intente conectarse a la base de datos, va a ser lo siguiente. Entonces, aquí ponemos nuestro try, nuestro catch, por lo que no estamos exentos de que se presente un error. Entonces, en caso de que se presente un error, pues vamos a poder controlarlo y poder atraparlo acá. ¿Listo? Entonces, hasta aquí estamos. Dentro del try que vamos a poner, entonces vamos a definir unas variables aquí llamadas servidor, base de datos, usuario y password. Listo, y todo esto son vacíos. Ahora vamos entonces a definir nuestras variables. Entonces, servidor, pues es donde está alojado como tal nuestro servidor de base de datos. En este caso está local, entonces localhost. La variable database le decimos que se llama shop como nuestra base de datos, la cual creamos en SQL. El usuario que acabamos de crear se llama user shop y el password que le indicamos va del 1 al 6, así como está acá. ¿Listo? Luego de esto vamos a definir por aquí una variable para poder ya conectarnos con la base de datos. ¿Listo? Lo que vamos a hacer acá ya es parte de lo que es el JDBC. ¿Listo? JDBC que traduce Java Database Connection. ¿Listo? Entonces ya establecimos el puerto, cómo se va a conectar, los datos y demás, pero debemos definir por acá la línea o el empaquetado que él va a consumir. ¿De dónde? De esta librería que importamos acá. Entonces venimos aquí con .microsoft.sql server.jdbc. Esto ya está como tal definido. De hecho, si lo buscan en cualquier blog o información, de hecho también en la misma página de Microsoft, van a poder encontrar esta conexión con .microsoft.sqlserver.jdbc SQL Server Driver. ¿Listo? Esto solamente se define una sola vez. Y le decimos que nuestra variable cnx es igual. Entonces vamos a hacer aquí la administración de un driver que posteriormente ya vamos a importar.
y él tiene un método acá llamado getConnection, ¿listo? Que recibe toda la data como tal de hacia dónde se va a conectar. Entonces le decimos que a través de JDBC, que va a utilizar un SQL Server, ¿listo? Dependiendo de hacia qué motor de base de datos nos estemos conectando, esto va a poder cambiar. Puede que no sea un SQL Server, sino MySQL, un Postgres, ¿listo? Dependiendo, hasta una parte de Oracle. Entonces aquí le decimos que es SQL Server. Ponemos aquí dos puntos y dos slash, ¿listo? Vamos aquí a concatenarle el servidor hacia donde se va a conectar, ¿listo? Luego de eso, ¿qué viene? Ya tenemos el servidor, entonces ahora vamos a decirle por qué puerto se va a conectar. Entonces se va a conectar por el puerto 1433, que fue el que establecimos como puerto TCP IPI a través del telnet, el cual se va a conectar. Listo, aquí ponemos entonces un punto y coma dentro de las mismas comillas, y aquí vamos a indicar la base de datos, database name, que lo tenemos acá en esta variable database. ¿Listo? Ese es el primer parámetro que él recibe. El segundo parámetro que él recibe es el usuario y el password con el cual se va a conectar. ¿Listo? Usuario y password. Eso es lo que tenemos acá y cómo se va a conectar. ¿Listo? Hasta ahí tenemos ya nuestro método de conexión construido. Entonces, la primera vez que yo intente invocar directamente este método, que es el que está público, la variable cnx es nulo, viene y se conecta y lo retorna. ¿Listo? Como esta variable cnx es estática, es decir, que el contenido de ella no cambia durante la ejecución, la segunda vez que alguien llame este método getConnection, él va a venir y va a hacer la misma validación, pero como cnx no cambia su valor durante la ejecución, entonces se va a saltar todo este bloque y simplemente nos va a retornar la conexión que ya tenemos establecida. De esta manera estamos trabajando con una sola instancia. Y para asegurarnos de que no vayan acá a crear una instancia de nuestro objeto, le decimos entonces que tenemos un método constructor, aquí de esta manera, privado. ¿Listo? Vacío, no retorna nada, pero es privado. ¿Listo? De esta manera establecemos que el método constructor es privado. ¿Listo? Eso nos da una certeza de que no lo van a poder instanciar. Y para finalizar, por acá vamos a crear entonces un método, así como tenemos un método para obtener la conexión. Al finalizar todo nuestro proceso, pues también tenemos que tener, en este caso, un método vacío llamado close connection. ¿Listo? Close connection para que se encargue de cerrar la conexión. Entonces por acá le decimos que si incluyamos aquí también nuestro try, nuestro catch. Listo, de que pueda que haya pasado algo y lo controlemos mejor acá. Le decimos que la variable, que si cnx es diferente de nulo, acá ya validamos que exista como tal. Entonces, si esto es diferente de nulo, cierre la conexión. ¿Listo? Y nos está marcando este error porque como estamos trabajando con métodos ya SQL, entonces se puede presentar un tipo de excepción SQL exception. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos nuestro método, close connection, la validación y demás. Bueno, entonces hasta ahí estamos, ya hemos definido por acá parte de nuestra conexión, hemos implementado parte del patrón de desarrollo singleton, la conexión acá, esto que nos dice por acá, eh, revisemos, ok, nos dice que pueden haber dos tipos de excepciones, esto es como sugerencia, pero así, esta es la que marca todo el tipo de excepciones. Entonces, vamos a ver por acá, listo, tenemos nuestros dos métodos, cerrar conexión, obtener conexión, nuestra variable privada, nuestro constructor también privado para evitar la instancia y ya tenemos nuestra conexión acá creada. Ahora, como estábamos viendo, él hace conexión o hace uso por acá de un driver. ¿Listo? Para este driver, en la carpeta compartida,
que es la que vemos acá, he dejado un archivo que dice aquí drivers. Aquí en drivers hay un archivo de texto con la siguiente URL. Entonces ustedes copian esta URL, la pegan en su navegador y él los va a dirigir a una página donde pues están todos los consolidados de los drivers si se quieren conectar ahora con MySQL, SQL Server, Postgres, Derby, SQLite, hasta Microsoft Access. ¿Listo? Entonces en este caso, como nos vamos a conectar a SQL, ¿listo? Entonces damos acá en Download JDBC y él nos va a dirigir a una página de Microsoft. Entonces él nos dice, listo, ¿qué versión quieren descargar? Entonces recordemos que acá hay varias versiones, las cuales podemos descargar. Aquí nos dice que tenemos una versión Microsoft SQL Server Driver, la 6.0, ¿listo? Pero en este caso, vamos a ver aquí un momento, ¿a dónde nos lleva? Llevamos por acá, busquemos algo que diga SQL, vamos a darle aquí atrás. ¿Listo? Esa es una opción, podemos descargar la 6.0, igual nos va a funcionar. Si no, entonces ponemos acá SQL Server JDBC jar, que es la librería que vamos a descargar. Entonces nos lleva aquí a la página de Microsoft y vamos a ver pues qué diferencia entre estas dos páginas que acabamos de ver acá. Nos dice listo, descargue la versión de JDBC y ustedes se van a encontrar con que tenemos todas estas versiones. La que nos está sugiriendo es la 6.0, pero pues, es una versión algo desactualizada, puesto que ya van en la 7.4. Entonces, en este caso vamos a descargar la versión 7.2. Entonces venimos aquí a la versión 7.2. Listo, le dicen descargar y él les va a dar la opción de si están trabajando pues en un Linux, aquí la versión para descomprimir, y normal una versión Windows, descargamos aquí este .exe, listo, y le dan descargar. Cuando él descarga, él se lleva un archivo de la siguiente manera. Listo, yo tengo por acá descargado todos los drivers y en este caso el 7.2. Entonces el 7.2 viene en esta versión .exe. Si ustedes lo ejecutan, pues no ejecutan ningún archivo, sino que les dice dónde quieren extraer la información. Una vez extraigan esa información, van a tener esta carpeta de esta manera y aquí va a estar el driver que vamos a utilizar. ¿Listo? Aquí tiene una extensión JRE8, que es el Java Runtime. Entonces en este caso no trabajamos con la 11, sino con la 8, que es la que tenemos instalada. En este caso, este es un NetBeans 8. Listo, es la versión del Java también. Entonces aquí lo tenemos, ese es con el que vamos a trabajar. Entonces lo tienen aquí presente. Venimos aquí al proyecto y vamos aquí a la parte de librerías. Entonces vamos aquí a librerías, le damos a adicionar un archivo jar y buscamos como tal ese punto ya que hemos descargado. Entonces le dijimos que vamos a trabajar con la versión 7.2. Listo, ingresamos aquí a la 7.2. Perdona, ya agregué fue la carpeta completa de remover aquí un momento. Listo, vamos aquí nuevamente. Jar folder, la versión 7.2. Ingresamos por aquí y aquí está. Listo, entonces le damos aquí a abrir y aquí nos ha dejado entonces el jar agregado a nuestro proyecto. Listo, ya tenemos aquí el punto jar, que es el que va a utilizar el aquí. Listo. ¿Qué diferencia hay entre los diferentes jars? Pues las diferentes JDBC que tenemos acá para conectarnos a SQL son los métodos que nos ofrecen, las mejoras que han tenido y demás. Pero todos tienen el mismo objetivo, conectarnos con SQL Server. Entonces aquí ya tenemos esto, tenemos nuestra conexión, nuestro driver y en la carpeta compartida cabe resaltar, vamos a encontrar no solamente pues, la URL, sino que vamos a encontrar también la versión con la que estamos trabajando aquí. Listo, el mismo .exe que descargarían de la página, sino que es para que sepan de dónde se extrae este driver. Y tenemos también por aquí el driver para conectarnos con MySQL para los que estén trabajando con ese tipo de base de datos. Adicional, aquí en la carpeta de recursos vamos a encontrar un archivo llamado singleton jdbc, donde vamos a poder ver todo lo que acabamos de hacer implementando el patrón de desarrollo singleton. Listo, lo que acabamos de ver aquí. Listo.
puede que con algunas cosas un poquito menos en cuanto al código, pero tiene exactamente lo mismo. Con quién nos vamos a conectar, la base de datos, el usuario, el método de cerrar la conexión. Tenemos por acá entonces el cómo nos conectamos o qué configuración hay que hacer para el JDBC, correcto. Habilitar el TCP/IP, especificar el puerto 1433, habilitarlo, reiniciar los servicios, probar el telnet que se pueda estar conectando, cómo adicionamos el YAR, listo. Aquí está todo lo que acabamos de ver como tal en nuestro video para que puedan acceder a él también, listo. Una cosa es que podamos desarrollar el video, pues haciéndolo el paso a paso y saber de dónde sale cada variable, cómo la especificamos y el por qué. Y pues aquí ya está el resumen, ¿listo? Entonces, esto como tal para configurar como tal el patrón de desarrollo singleton, la conexión a la base de datos, que ya vamos a utilizar más adelante, desarrollando las primeras interfaces, que son la parte de login, la parte de registrar, la parte de recuperar password y demás. Correcto, por el momento hemos solamente hecho parte del paquete de infraestructura para establecer la conexión. En el próximo video vamos entonces a trabajar el cómo vamos a conectar, cómo hacemos uso de esta conexión de base de datos que tenemos establecido acá. Listo, eso es todo por este video. Cualquier duda o comentario, por favor agregarla al final del video para responderle lo más pronto posible. Eso es todo, quedo entonces pendiente hasta una próxima ocasión.